La camarera no dejaba que el dueño encubierto se sentara en la mesa. Luego él le da una nota. El final es impactante. La noche rusa en Leblon golpeó como un maremoto como siempre lo hacía. El tintineo de la porcelana fina y el suave murmullo de la conversación llenaban el aire mezclándose con la suave música clásica que sonaba en el techo. Ava Matthews había estado de pie durante casi 10 horas seguidas. Sus zapatos negros antideslizantes se sentían como pesas de plomo atadas a sus tobillos. Aún así mantuvo su compostura profesional zigzagueando entre las mesas con la gracia de una bailarina incluso cuando su espalda baja gritaba en protesta. La mesa 7 necesita su cuenta. La mesa 12 está lista para ordenar y la mesa 15 acaba de devolver su roto. Jaque. Otro camarero gritó mientras pasaba corriendo junto a ella con una bandeja llena de copas de champán. Ava respiró hondo. Reorganizando mentalmente sus prioridades. A los 28 años había pasado la mayor parte de una década en la industria de servicios abriéndose camino desde las cucharas griegas hasta este establecimiento de lujo. LeBlanc no era un restaurante cualquiera, era el restaurante en el centro de Chicago donde las reservas generalmente se hacían con 3 meses de anticipación y la cuenta promedio cubriría fácilmente una semana de comestibles. Lo tengo. Ella volvió a llamar, ya sacando su bloc de pedidos. El peso de la responsabilidad presionaba sus hombros como un abrigo pesado. Este trabajo significaba todo para ella. Las propinas que ganaba aquí estaban ayudando a que su hermana menor fuera a la universidad, algo que sus padres nunca habían podido pagar. Cada mesa, cada pedido, cada sonrisa importaba. El elegante comedor brillaba bajo el cálido resplandor de los candelabros de cristal. Cada mesa estaba vestida con manteles blancos prístinos y cubiertos pulidos que relucían como joyas. Las paredes pintadas de un burdeos intenso estaban adornadas con obras de arte originales. Cada pieza valía más de lo que Ava hizo en un año. Memorizó cada pincelada durante sus innumerables viajes de ida y vuelta por el comedor. Justo cuando terminaba de procesar el pago de la mesa, un billete de 500 pesos con una generosa propina que le hizo saltar el corazón. Notó movimiento en la entrada. El matra de Thomas normalmente estaba destinado allí, pero se había alejado momentáneamente para manejar una emergencia en la bodega. Ava miró hacia la puerta y sintió que su sonrisa profesional vacilaba ligeramente. Un hombre estaba en la entrada luciendo dolorosamente fuera de lugar entre los restaurantes de buena calidad. Decoración: su barba estaba descuidada, su cabello despeinado bajo una gorra de béisbol desgastada, vestía jeans descoloridos con bordes deshilachados y una camisa de franela que había visto días mejores. Lo que más llamó la atención de Ava fue la forma en que se comportaba. Había algo casi de disculpa en su postura, como si supiera que no pertenecía. El tiempo pareció ralentizarse. Mientras la mente de Ava corría por sus opciones, LeBlanc tenía políticas estrictas sobre el mantenimiento de su atmósfera exclusiva. La semana pasada había sido reprendido por sentar a una familia que se presentó con vestimenta informal. Este hombre parecía haber entrado de la calle. Lo que, dados los recientes problemas del vecindario con las personas sin hogar, no era del todo imposible. Disculpe, el hombre dijo, su voz sorprendentemente suave y articulada. Me gustaría una mesa, por favor. Ava se acercó a él manteniendo su comportamiento profesional mientras se posicionaba discretamente para bloquear su vista del comedor. Podía sentir las miradas de los clientes cercanos, observando la interacción con un interés mal disimulado. Lo siento mucho, señor, comenzó su voz suave pero firme, pero estamos completos esta noche. La mentira sabía amarga en su lengua. Mesa 20, escondido en la esquina, había estado vacío toda la noche debido a una cancelación de último minuto. Los ojos del hombre, un llamativo tono de azul que parecía estar en desacuerdo con su apariencia desaliñada, escaneó la habitación detrás de ella por un breve momento. Se detuvieron en la mesa vacía 20 y Ava sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Había algo en esos ojos, un destello de inteligencia, tal vez incluso diversión, que la hizo sentir incómoda. ¿Estás segura?, preguntó, aún manteniendo ese tono suave casi cómplice. No me importa esperar si hay algo disponible. Ava enderezó su columna sacando fuerza de años de manejar situaciones difíciles. Desafortunadamente estamos completamente reservados hasta el cierre, señor. Tal vez podría recomendar otro establecimiento cercano. Tomó la lista de restaurantes locales que tenían en la estación anfitriona, ya preparándose para sugerir el bistro más informal 2 cuadras más abajo. El hombre estudió su rostro por un largo
Momento su expresión ilegible, luego para su sorpresa sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Sin decir palabra metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado, se lo tendió y Ava lo aceptó reflexivamente. Su entrenamiento en cortesía anulando su vacilación. Que tenga una buena noche, dijo simplemente volviéndose hacia el puerta mientras salía a la noche. Ava podría haber jurado que lo vio sacar un teléfono que parecía demasiado caro para alguien con su atuendo. Se quedó allí un momento. El papel doblado se sentía extrañamente pesado en su mano. Toda la interacción había durado menos de 5 minutos, pero algo en él la dejó sintiéndose inquieta antes de que pudiera desplegar la nota. Un estruendo en la cocina. Jo devolvió a la realidad. Ava, la mesa 12 todavía está esperando para ordenar. La voz de Jake llegó a través del comedor teñida de estrés. Rápidamente metió la nota en el bolsillo de su delantal, empujando el extraño encuentro al fondo de su mente. Lo que fuera que estuviera escrito en ese papel tendría que esperar ahora mismo. Tenía clientes que atender, pedidos que administrar y una reputación que mantener. LeBlanc no exigía nada menos que la perfección de su personal y Ava había trabajado demasiado para dejar que algo pusiera en peligro su posición aquí. Poco sabía que ese trozo de papel doblado en su bolsillo estaba a punto de poner patas arriba su mundo perfectamente ordenado y que el hombre al que acababa de rechazar demostraría ser mucho más importante de lo que podría haber imaginado. El servicio de cena finalmente estaba terminando y los pies de Ava encontraron un alivio momentáneo cuando se apoyó en la gasolinera. La nota había estado quemándole un agujero en el bolsillo del delantal toda la noche. Su presencia era imposible de ignorar a pesar del caos de su turno, ahora con la mayoría de sus mesas despejadas y su trabajo secundario casi completo. La curiosidad pudo más que ella. Sacó el papel cuidadosamente doblado y se dio cuenta por primera vez de que no era un trozo cualquiera. Era papelería cara del tipo que se usa en los hoteles de lujo. Sus dedos temblaron ligeramente al desdoblarlo, revelando una elegante letra en tinta azul oscuro. Acabas de cometer un gran error, JW. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Las leyó de nuevo. Su mente corría para dar sentido al mensaje críptico. Las iniciales JW le molestaban en algo de su memoria, pero no podía ubicarlas. Hola, Marie. Ava llamó a su compañera de trabajo, que estaba contando sus propinas cerca. ¿JW significa algo para ti? Marie levantó la vista. Su expresión era desinteresada hasta que vio el papel en las manos de Ava. Sus ojos se abrieron de par en par y casi dejó caer el fajo de billetes que sostenía. ¿De dónde sacaste eso de un cliente antes? Él era. La voz de Ava se fue apagando. Ella vio cómo el color se desvanecía del rostro de Marie. Oh Dios mío, Marie susurró y luego prácticamente corrió a la cocina. Marcus, sal de aquí ahora. El gerente del restaurante salió de su oficina luciendo irritado por la conmoción. ¿Qué pasa? Todavía tenemos clientes. Marie le puso la nota en la cara. Mira lo que Ava consiguió esta noche. La reacción de Marcus fue incluso más dramática que la de Marie. Agarró la nota con manos temblorosas. Su habitual comportamiento sereno se desmoronó al leer las palabras. Cuando miró a Ava su rostro se había vuelto ceniciento. Cuéntame todo sobre este cliente, cada detalle. Mientras Abid describía al hombre y su interacción, ella vio la expresión de Marcus cambiar de conmoción a horror a algo cercano al pánico. Los otros camareros se habían reunido formando un círculo apretado de especulaciones susurradas y miradas temerosas. JW Marcus finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro. James Whitaker, el James Whitaker propietario no solo de LeBlanc sino de todo el Whitaker Restaurant Group, 37 restaurantes en todo el país, patrimonio neto estimado en $2.40 mil millones. Hizo una pausa dejando que la información se asimilara. Y lo rechazaste. La habitación comenzó a girar. Ava agarró el borde de la estación de servicio para calmarse. Eso es imposible. Parecía que había estado durmiendo a la intemperie. Su ropa es famoso por eso. Jake intervino sacando su teléfono. Mira, le mostró un artículo de una revista de negocios con el titular: el multimillonario poco convencional como James Whitaker construyó su imperio desde cero. La foto mostraba una versión limpia del hombre. Ella rechazó vestido con un traje impecable pero con esos mismos ojos azules penetrantes. Él hace esto a veces, Marcus.
Explicó paseando. Ahora aparece sin avisar en sus restaurantes vestido informal probando al personal. Así es como mantiene el control de calidad. Se asegura de que tratamos a todos con respeto independientemente de su apariencia. Dejó de caminar de un lado a otro y miró a Ava. Nadie ha fallado esta prueba antes. Las implicaciones cayeron sobre ella como un agua helada. No solo rechazó al dueño del restaurante, sino que le mintió en la cara sobre las mesas disponibles. Su mente se elevó a los pagos de matrícula de su hermana, su alquiler, su futuro cuidadosamente planeado, todo potencialmente destruido por un momento de prejuicio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con su voz pequeña. Marcus se pasó una mano por el cabello. No sé, esto nunca ha sucedido antes. Necesito llamar a la corporación, pero ya es tarde. Deberíamos tener una reunión de personal de emergencia mañana por la mañana antes del servicio. Todos deben estar aquí a las 9 de la mañana en punto. El resto de la noche pasó como un borrón. Ava se movió mecánicamente a través de sus tareas de cierre, su mente repasando cada segundo de su interacción con James Whittaker. Recordó su sonrisa cómplice, el teléfono caro, vislumbró la forma en que sus ojos se habían detenido en la mesa vacía. Él sabía que estaba mintiendo y la había dejado hacerlo de todos modos. De vuelta en su pequeño apartamento esa noche, el sueño la eludió, redactó y borró correos electrónicos de renuncia. Practicó discursos de disculpa e incluso buscó ofertas de trabajo en otros restaurantes, pero algo le impidió actuar, tal vez la misma determinación obstinada que la había ayudado a superar años de turnos dobles y clientes difíciles. A la mañana siguiente llegó a LeBlanc una hora antes. Sus manos temblaban mientras se ponía su uniforme. El restaurante, normalmente bullicioso, estaba inquietantemente silencioso. El personal se reunía en pequeños grupos y hablaba en voz baja. Marcus parecía que no había dormido nada. La corporación aún no ha respondido, anunció al personal reunido. Pero el señor Whittaker, el asistente, llamó. El teléfono de Marcus vibró interrumpiéndolo. Su rostro palideció mientras leía el mensaje. Está aquí. Entrando ahora mismo. La puerta principal se abrió y todos se giraron para mirar. El corazón de Ava casi se detuvo. Allí estaba James Whittaker, pero no como lo había visto ayer. Se había ido con ropa gastada y apariencia descuidada. En cambio, llevaba un traje gris carbón perfectamente entallado que probablemente costaba más que su salario anual. Su cabello estaba bien peinado, su barba recortada y sus ojos azules eran tan penetrantes como ella recordaba. Se comportaba con la confianza fácil de alguien que era dueño no solo de la habitación, sino de todo el edificio. Buenos días, dijo agradablemente, como si este fuera un día cualquiera. Luego sus ojos encontraron a Ava y su expresión cambió a algo ilegible. Señorita Matthews, creo que tenemos algunos asuntos pendientes que discutir. La noticia de la presencia de James Whittaker se extendió por LeBlanc como un reguero de pólvora. El personal de cocina miró a través de la línea de la ventana de servicio. Los cocineros abandonaron su preparación matutina para echar un vistazo al infame propietario. Incluso el generalmente imperturbable Thomas, el matra de, estaba ajustando nerviosamente su corbata de barco. Cada pocos segundos después de su llegada, el restaurante había estallado en un caos apenas controlado. Los camareros que no estaban programados para trabajar habían comenzado a aparecer de todos modos atraídos por los frenéticos mensajes de texto de sus colegas. El equipo de limpieza matutino había desaparecido entre la carpintería y el camarero estaba estresado puliendo el mismo vaso por quinta vez. Ava se quedó clavada en su lugar. Su corazón latía contra sus costillas. Su primer instinto había sido correr a buscar sus cosas de su casillero y nunca mirar atrás. Pero algo mantenía sus pies firmemente plantados en las baldosas italianas importadas del piso de LeBlanc. Tal vez era orgullo o tal vez el pensamiento de la cara decepcionada de su hermana si tenía que abandonar la universidad, fuera lo que fuera. Ava se encontró incapaz de moverse cuando Marcus acompañó apresuradamente a todos al comedor privado. Todos, por favor, tomen asiento. Marcus anunció con la voz quebrada ligeramente. El señor Whittaker desea dirigirse al personal. El comedor privado, generalmente reservado para la élite de Chicago, ahora albergaba un tipo de reunión de poder muy diferente. El personal se acomodó alrededor de la enorme mesa de caoba, dejando la silla principal visiblemente vacía.
Ava se encontró conducida a un asiento a mitad de la mesa sintiendo cada par de ojos en la habitación alternando entre ella y la puerta. Los minutos se extendían como horas. La tensión en la habitación era tan densa que podría cortarse con uno de los costosos cuchillos de carne de Leblanc. Jake sentado frente a Ava estaba enderezando obsesivamente sus cubiertos. María había comenzado a comer por estrés el pan fresco destinado al servicio y Thomas parecía que se iba a desmayar. Debería dejarlo. Ava susurró a nadie en particular, salvar a todos el problema demasiado tarde para eso. Jake murmuró de vuelta asintiendo hacia la puerta. James Whittaker entró en la habitación con la confianza casual de alguien que estaba acostumbrado a llamar la atención. Se quitó la chaqueta del traje y las mangas de su camisa blanca impecable estaban arremangadas hasta los codos. Un capitán preparándose para dirigirse a su tripulación. El contraste entre esta versión pulida y el visitante desaliñado de ayer todavía era discordante. No se sentó inmediatamente en su lugar, se quedó de pie a la cabecera de la mesa, sus manos descansando ligeramente en el respaldo de la silla mientras examinaba la habitación. Su mirada se detuvo en cada rostro como si los memorizara antes de finalmente fijarse en Ava. Imagino que todos se están preguntando por qué estoy aquí, comenzó su voz con la misma suavidad articulación que recordaba de ayer. Algunos de ustedes podrían haberlo adivinado. Otros probablemente han escuchado rumores. Pero déjenme ser clara sobre algo. Esta reunión no se trata de castigo. Un suspiro colectivo de alivio silbó por la sala. Sin embargo, Ava permaneció tensa. Algo en la expresión de Whittaker le dijo que esto no había terminado. Lo que sucedió ayer continuó. Finalmente se sentó en la silla. Fue una prueba. Una en la que este restaurante falló espectacularmente. Sus ojos azules se fijaron en Ava otra vez. Señorita Matthews, ¿podría acompañarme aquí, por favor? Las piernas de Ava se sentían como gelatina mientras estaba de pie. El corto camino hasta la cabecera de la mesa pareció tomar una eternidad. Podía sentir el sudor latiendo en su frente bajo el duro escrutinio de sus colegas. Siéntese. Whittaker señaló la silla a su lado mientras se hundía en ella. Se giró para dirigirse al resto del personal. Todos pueden retirarse. El servicio regular comenzará al mediodía. La señorita Matthews y yo necesitamos tener una conversación privada. Sin embargo, la sala se vació con una velocidad notable. Ava captó varias miradas comprensivas de sus compañeros de trabajo mientras salían. Marcus fue el último en irse, revoloteando con incertidumbre junto a la puerta hasta que Whittaker le dirigió una leve asiente. Entonces estaban solos. La mente de Ava recordó todos los discursos cuidadosamente preparados que había ensayado la noche anterior. Pero antes de que pudiera hablar, Whittaker hizo algo inesperado. Se rió. No fue una risa cruel, sino más bien una de genuina diversión. Pareces que estás a punto de enfrentarte a un pelotón de fusilamiento. Observó que su expresión se suavizaba. Relájate, señorita Matthews. Si fuera a despedirte, no me habría molestado en volver. Justo cuando Ava sintió que sus hombros comenzaban a relajarse, la puerta se abrió de golpe. Allí de pie, impecablemente vestida con un traje de diseñador que hacía que Whittaker pareciera informal en comparación, Harrison era el mismísimo James Whittaker. La cabeza de Ava se movía de un lado a otro entre los dos hombres idénticos. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. El Whittaker a su lado sonrió y se puso de pie. Permíteme presentarte a mi hermano gemelo, John, dijo el recién llegado entrando en la habitación. Tiene un don para lo dramático. Como probablemente hayas notado, John Whittaker, el hombre que primero había confundido con su hermano, hizo una reverencia teatral. Lo siento por el engaño. Pero James insistió en manejar esto personalmente, aunque debo decir que interpreté mi papel bastante bien. ¿No lo hice? Ava sintió que la habitación volvía a dar vueltas, pero por una razón completamente diferente. No solo había rechazado al dueño de Leblanc, sino que también había sido objeto de una elaborada artimaña que involucraba a su hermano gemelo mientras trataba de procesar este nuevo desarrollo. James Whittaker sacó otra silla y se sentó. Su expresión se volvió seria. No, dijo, mirándola con esos familiares ojos azules que aparentemente corrían en la familia. Hablemos de tu futuro en Leblanc. Mientras John Whittaker se excusaba del comedor privado con un guiño teatral, Ava se encontró sola con James Whittaker.
el verdadero dueño de LeBlanc. El silencio que siguió se sintió pesado con palabras no dichas. Whitaker la estudió con una intensidad que la hizo querer encogerse en su silla. Pero se obligó a mantener el contacto visual. ¿Sabes por qué estoy realmente aquí, señorita Matthews?, preguntó aflojándose ligeramente la corbata cuando Ava negó con la cabeza. Continuó porque me recordabas a alguien que solía conocer muy bien. Se puso de pie y caminó hacia las ventanas del piso al techo con vista al centro de Chicago. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en su rostro, resaltando las sutiles diferencias entre él y su hermano gemelo. Hermano donde John se había comportado con un toque teatral, James poseía una presencia más tranquila y arraigada. Hace 25 años comenzó a tomar una cualidad distante. Había otro restaurante no muy diferente a LeBlanc y había otro hombre que fue rechazado en la puerta no porque el restaurante estuviera lleno sino porque parecía que no podía permitirse estar allí. La garganta de Ava se tensó cuando comenzó a comprender hacia dónde se dirigía esta historia. Ese hombre era yo, Whitaker confirmó. Volviéndose para mirarla. Acababa de perder todo mi trabajo, mi apartamento, mis ahorros. Había estado durmiendo en refugios durante semanas. Esa noche había reunido cada centavo. Había decidido tener una comida decente para sentirme humano de nuevo. Hizo una pausa, una sombra cruzando su rostro. Nunca olvidé cómo se sentía ser juzgado, ser encontrado falto basándose en nada más que la apariencia. Regresó a su asiento sacando algo de su bolsillo, una cálida billetera de cuero que parecía discordantemente fuera de lugar con su costoso traje. Guardé esto como recordatorio, dijo abriéndola para revelar un recibo de restaurante andrajoso. La fecha era el 15 de octubre de 1999, el día que me prometí a mí mismo que si español siempre tuve éxito en la vida, nunca dejaría que nadie más se sintiera así en mis establecimientos. Ava sintió lágrimas picando en las esquinas de sus ojos. Señor Whitaker, lo siento mucho. No tenía idea de que él levantó una mano para detenerla. Ese es precisamente el punto. Señorita Matthews, usted no podría haberlo sabido. Al igual que ese anfitrión hace 25 años, no podría haber sabido que el hombre andrajoso en la puerta algún día sería dueño de un restaurante en Pire. Sus ojos azules se encontraron con los de ella. Dime honestamente, si hubieras sabido que era rico, ¿me habrías tratado de manera diferente? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Ava sintió el peso presionando su pecho. Podía mentir, poner excusas, trató de salvar su orgullo, pero algo en la expresión de Whitaker le dijo que lo sabría si ella no era honesta. Sí, susurró, la vergüenza coloreando sus mejillas. Te habría tratado de otra manera y eso es terrible. ¿No? Me convertí exactamente en el tipo de persona con la que solía resentirme cuando luchaba por llegar a fin de mes. Para su sorpresa, Whitaker sonrió. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Honestidad. El reconocimiento de nuestros propios prejuicios es el primer paso para cambiarlos. Se inclinó hacia adelante. Su expresión se intensificó. ¿Sabías que antes de quedarme sin hogar era un exitoso corredor de bolsa? Trajes de 3 piezas, oficina de esquina, ¿todo? Luego, el mercado se desplomó y lo perdí todo. Me enseñó que la distancia entre el éxito y el fondo es más corta de lo que la mayoría de la gente cree. Se puso de pie de nuevo, pero esta vez comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa después de esa noche en el restaurante. Pasé 6 meses más en las calles. Conseguí trabajos, ahorré cada centavo y finalmente comencé un pequeño negocio de carrito de comida que se convirtió en una tienda de sándwiches, luego en un restaurante informal y finalmente hizo un gesto hacia el opulento comedor. Todo esto. Ava se encontró pendiente de cada palabra. La historia de su ascenso de la indigencia a los millones. Sintiéndose imposible e inspirador a la vez. Pero, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué no me despides y acabas con esto? Whitaker dejó de caminar y la clavó en una mirada penetrante porque a veces las personas que cometen los errores más grandes son las que aprenden las lecciones más valiosas. Dígame, señorita Matthews, ¿qué haría diferente si pudiera revivir el día de ayer? La habría sentado de inmediato, comenzó, pero Whitaker negó con la cabeza. Eso no es lo que estoy preguntando. ¿Qué haría diferente con cualquier invitado que entre por esa puerta?
La comprensión apareció en el rostro de Ava. Los trataría a todos por igual, dijo lentamente, con respeto, dignidad y amabilidad, sin importar cómo se veían o lo que supuse exactamente sobre ellos, dijo Baker, satisfacción evidente en su voz. Esa es la lección que aprendí en las calles, que la humanidad no se mide por el precio de tu ropa o el tamaño de tu billetera, se mide por cómo tratas a los demás, especialmente cuando piensas que no pueden hacer nada por ti a cambio. Metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó un sobre. Esto me lleva a porque estoy realmente aquí. No me interesa el castigo, señorita Matthews, me interesa el crecimiento, así que te voy a dar una opción, una que determinará no solo tu futuro en LeBlanc, sino potencialmente toda su carrera en la industria restaurantera. El corazón de Ava comenzó a acelerarse de nuevo mientras miraba el sobre en sus manos. ¿Qué clase de opción? Una simple, respondió, aunque su expresión sugería que era cualquier cosa menos. Puedes renunciar ahora, con 2 meses de indemnización por despido y una carta de recomendación para cualquier restaurante fuera del grupo Whitaker. O hizo una pausa. Sus ojos brillaban con algo que parecía casi como travesura. ¿Puedes demostrarme que realmente has aprendido de esta experiencia? ¿Cómo haría eso?, preguntó Ava con su voz apenas por encima de un susurro. Whitaker sonrió, pero esta vez tenía un toque de desafío. Esa es la parte interesante. Verás, tengo otra prueba en mente, una que determinará no solo si has aprendido la lección, sino si eres capaz de algo mucho más importante. Al día siguiente en LeBlanc se sintió diferente. Ava llegó a su turno con una extraña mezcla de determinación y nerviosismo corriendo por sus venas después de su conversación con James Whitaker. Eligió quedarse para demostrar que era digna de la segunda oportunidad que le habían dado. El peso de esa decisión pesaba sobre sus hombros mientras se ataba el delantal y se preparaba para el servicio. La reunión matutina del personal había sido tensa mientras Marcus no había compartido los detalles de su conversación con Whitaker. Todos sabían que algo significativo había sucedido. Los susurros la siguieron mientras se movía a través de sus deberes de apertura. Pero Ava mantuvo la cabeza en alto. Tenía algo que demostrar no solo a Whitaker sino a sí misma. La mesa 6 es suya. Thomas anunció alrededor del mediodía, su voz con una nota de preocupación. Ava se giró para mirar la entrada y sintió que su corazón saltaba un latido. Un hombre estaba allí, pero este no era un multimillonario encubierto. Su ropa estaba realmente gastada, sus zapatos sujetos con cinta adhesiva, el olor a ropa sin lavar se aferraba a él y su rostro curtido hablaba de innumerables noches pasadas a la intemperie. Varios clientes ya lo habían notado, sus expresiones que iban desde la incomodidad hasta el desdén absoluto. Ava respiró hondo recordando las palabras de Whitaker sobre la corta distancia entre el éxito y tocar fondo. Sin dudarlo, dio un paso adelante con su sonrisa más cálida. Bienvenido a LeBlanc, señor, dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas oyeran. Por favor, sígame. Lo condujo no a una mesa de la esquina o una escondida detrás de una partición, sino a un lugar privilegiado cerca de la ventana donde el sol de la tarde entraba a raudales. A varios clientes la miró fijamente y pudo oír el suave murmullo de desaprobación. El especial del chef hoy es un fondo de mar sellado a la sartén con risotto de trufa, explicó con cuidado colocando el menú frente a él. ¿Le gustaría escuchar sobre nuestra selección de vinos? El hombre la miró con ojos cansados que tenían un destello de sorpresa. Solo agua, por favor, dijo suavemente e hizo una pausa para estudiar el menú con visible ansiedad. ¿Cuál es su plato más barato? La mente de Ava recordó la historia de Whitaker sobre juntar centavos para una comida decente. En realidad, dijo bajando la voz con conspiración, el chef ha estado experimentando con un nuevo plato hoy. ¿Estaría interesado en ser nuestro catador? Sería un obsequio, por supuesto. Una chispa de dignidad regresó a los ojos del hombre cuando asintió. Ava se apresuró a la cocina donde encontró a Marcus mirando a través de la ventana de servicio. El coco dijo con firmeza: y por favor, dígale al chef Antoine que lo sirva como lo haría para el alcalde. Marcus levantó una ceja, pero no discutió. Tal vez él también había sido parte del plan de Whitaker durante toda la comida. Ava trató a sus inusuales invitados con el mismo servicio atento que le daría a cualquier cliente. Entabló una conversación con él al enterarse de que su nombre era David y que una vez había sido profesor de secundaria antes de que una serie de tragedias personales lo dejaran en la calle cuando otros camareros la miraban de forma extraña.
Los ignoraba cuando los clientes cercanos solicitaban ser trasladados a otras mesas. Manejaba las situaciones con elegante profesionalismo. David comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. Ava se aseguró de que su vaso de agua nunca se vaciara y de que apareciera pan fresco a intervalos regulares. Incluso convenció al chef Antoine de que preparara un postre especial, una tarta de chocolate caliente que aún no estaba oficialmente en el menú. Cuando la comida llegó a su fin, los ojos de David brillaban con lágrimas contenidas. ¿Por qué preguntó simplemente por qué me tratas así cuando otros me habrían mostrado la puerta? Ava pensó detenidamente antes de responder, porque la dignidad no debería tener un precio, dijo finalmente, y porque alguien me enseñó una vez que todos estamos a solo unos giros de desvanecerse de caminar en los zapatos del otro. David asintió pensativamente y luego se levantó para irse. Metió la mano en su bolsillo y sacó un puñado de arrugados solteros. No es mucho, empezó, pero Ava negó con la cabeza. Cuando dije que eras nuestra catadora hoy la comida era de cortesía. La miró fijamente por un largo momento, luego lentamente guardó el dinero en su bolsillo sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y salió del restaurante con la cabeza más alta que cuando entró. El resto del turno de Ava pasó en un borrón de servicio regular, aunque notó que sus propinas eran más pequeñas de lo habitual. Algunos clientes claramente habían desaprobado su atención. A David descubrió que no le importaba la calidez en sus ojos, había valido más que cualquier propina que pudiera haber perdido. Cuando comenzó con sus deberes de cierre esa noche, Thomas se acercó con un envelope en su mano. Esto te lo dejo, dijo con expresión curiosa. Un mensajero acaba de dejarlo. El corazón de Ava comenzó a acelerarse cuando reconoció la costosa papelería. Los eventos del día de repente encajaron en su lugar. David no había sido un hombre sin hogar cualquiera, había sido su prueba, su oportunidad de demostrar que había aprendido de su error. Con dedos temblorosos abrió el sobre, insegura de si esperar elogios o condena. Dentro encontró algo que la hizo jadear. Dentro del sobre Ava encontró un cheque. Eso hizo que sus rodillas se doblaran. Tuvo que agarrarse al borde de la estación de servicio para estabilizarse mientras miraba el número: 50,000 pesos. El cheque estaba firmado con un floreo. James Whitaker. Pero fue la nota que lo acompañaba lo que le hizo llorar. Ahora realmente has pasado la prueba. Considera esto como tu propina. JW. Pero había más debajo de la primera nota. Había una segunda página escrita con la misma letra elegante. Señorita Matthews, hoy no solo serviste una comida, serviste. Espero que no solo hayas seguido el protocolo, seguiste tu corazón. El hombre al que serviste, David, es más que un indigente. Es un ex chef ejecutivo que lo perdió todo en un incendio hace 3 años. También es uno de mis asesores de mayor confianza cuando se trata de identificar la compasión genuina en la industria de servicios. Tus acciones de hoy me mostraron algo raro en este negocio. Amabilidad auténtica que no discrimina por apariencia o estatus. Ese es exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos en Whitaker Restaurant Group. Este cheque no es solo una recompensa, es una inversión en tu futuro. Me gustaría ofrecerte un puesto como gerente de capacitación de servicio para todas nuestras ubicaciones de Chicago. Tu primera tarea: desarrollar un programa de capacitación que enseñe a otros lo que aprendiste estos últimos 2 días. La decisión, como siempre, es tuya. Saludos, James Whitaker. PD. David me pidió que te dijera que el Coco Bean estaba perfectamente preparado, aunque ha tenido mejores que antes. Ganó 3 estrellas Michelin en su época, así que es bastante particular. Ava leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban más con cada lectura. Las piezas encajaban en su lugar. La elaborada prueba. El paladar sorprendentemente refinado de David. La forma en que había estudiado el emplatado de cada plato con ojo experto. ¿Todo bien?, Marie preguntó acercándose con cautela. Notó la reacción emocional de Ava al recibir el sobre. Ava se secó rápidamente los ojos, doblando cuidadosamente la carta. Sí, dijo con una voz más fuerte de lo esperado. Todo es perfecto, en realidad. Cuando terminó sus tareas de cierre esa noche, la mente de Ava ya estaba llena de ideas para el programa de capacitación. Pensó en todos los prejuicios sutiles que podrían afectar el servicio,
no solo en la apariencia o la riqueza percibida, sino también en la edad, la raza, el género y la discapacidad. Cada prejuicio era una barrera para la hospitalidad genuina y se le estaba dando la oportunidad de romper esas barreras. A la mañana siguiente llegó temprano de nuevo, pero esta vez con un propósito diferente. Se dirigió directamente a Marcus' oficina, donde encontró a James Whittaker y a David esperando. David estaba vestido con una impecable chaqueta de chef. Su transformación tan dramática como John Whittaker había sido. Buenos días, señorita Matthews. Whittaker dijo con una cálida sonrisa. Confío en que haya tenido tiempo de considerar mi oferta. Ava enderezó sus hombros encontrando su mirada con una confianza recién descubierta. Lo tengo, señor Whittaker, y me gustaría proponer algunas adiciones al programa de capacitación si me lo permite él. Rostro curtido de David se iluminó en una sonrisa mientras sacaba un cuaderno lleno de ideas que anotó la noche anterior. Durante la siguiente hora discutieron su visión para transformar la cultura de servicio en todo el grupo de restaurantes. Whittaker escuchó atentamente, ocasionalmente intercambiando miradas cómplices con David. Verás, Whittaker le dijo a David cuando Ava terminó su presentación. Te dije que era ella. David asintió con sus ojos de experto, evaluándola con nuevo respeto. De hecho, aunque sigo pensando que él Cocoy necesitaba más tiempo. Todos rieron. La tensión de los últimos 2 días finalmente se rompió mientras resolvían los detalles de su nuevo puesto. Ava sintió una profunda sensación de gratitud, no solo por el cheque o el ascenso, sino por la lección que había aprendido, una lección que ahora ayudaría a otros a aprender también. Una última cosa, dijo Whittaker cuando concluyó su reunión, ¿qué planeas hacer con la propina? Ava no dudó. La matrícula de mi hermana está cubierta por los próximos 2 años, el resto me gustaría comenzar un fondo de becas para estudiantes culinarios que enfrentaron la falta de vivienda o dificultades financieras. Tal vez podamos ayudar a asegurarnos de que el próximo gran chef o gerente de restaurante no sea rechazado en la puerta. Los ojos de Whittaker se iluminaron. El grupo Whittaker igualará cada dólar que pongas en ese fondo. David, creo que también encontramos tu próximo proyecto: ser mentor de estos beneficiarios de las becas. Los ojos de David se humedecieron ligeramente. Sería un honor para mí. Cuando Ava salió de la oficina esa mañana se detuvo en el elegante vestíbulo de LeBlanc. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, atrapando los candelabros de cristal y enviando arcoíris bailando por las paredes. Pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo solo para ganar algo mucho más valioso que la seguridad laboral. Había ganado sabiduría, propósito y una oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. El puesto de anfitrión donde rechazó a James Whittaker ahora estaba parado como un recordatorio de que cada interacción, cada momento tenía el potencial tanto de error como de redención. Mientras observaba al personal prepararse para otro día de servicio, sonrió sabiendo que su historia se convertiría en una lección que transformaría no solo un restaurante sino una organización entera, y en algún lugar sabía que otra persona con ropa gastada podría estar reuniendo su coraje para cruzar la puerta de un restaurante con la esperanza de ser tratada con dignidad. Gracias a lo que aprendió y lo que ahora enseñaría a otros, encontrarían exactamente eso.